En pleno centro de Algeciras, El Vagón, bar de tapas. Gran variedad de tapas y pescado fresco. El Vagón, Plaza Alta, Algeciras. Buenas tardes, bienvenidos desde el córner, aquí en Marieta, su cafetería, en la avenida Capitán Montañón. Pues como cada lunes, esta vez nos hemos cambiado a martes por eso de la fiesta local, y vamos a empezar pues a analizar la actualidad del Algeciras Club de Fútbol, de otras disciplinas deportivas, y también pues a nuestra mirada al córner en las voces de la Real Balompié Cainense, Unión Deportiva Los Barrios y Club Deportivo San Roque. David Sánchez, querido amigo. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Bueno, los primeros envites amistosos de las Algeciras, muy buena imagen hasta el Ceuta, bueno, un poquito menos buena contra el Córdoba, y el Melilla pues parece que por lo menos la segunda parte mejoró con ese 0-0. ¿Qué te parece esos tres primeros partidos de pretemporada del equipo de Salva Ballesta? Bueno, un poquito, yo creo que ha habido un poquito de todo. Ha habido un derbi el Estrecho atípico, ¿no? Por aquello de que no hubo público en el Alfonso Murube. Luego aquí fue el primer partido, ¿no?, que se disputaba con algo de público, y bueno, lo que se refiere a lo deportivo, en aquel partido se ganó, yo creo que es lo que se tenía que hacer. Evidentemente estamos hablando todo en el contexto de pretemporada, que todos son probaturas, que los jugadores todavía no tienen evidentemente el ritmo ni de competición, ni quizás pues la forma que tienen que tener, ¿no? Van cogiendo forma, van adaptándose a los sistemas que plantea Salva Ballesta, y bueno, yo creo que los resultados es lo de menos, ¿no? Pero sí que comienzas a ver cositas, ¿no? Comienzas también sobre todo a conocer jugadores que son nuevos, que hay que tener en cuenta que la Algeciras ha renovado un porcentaje muy alto de la plantilla, que son jugadores que se tienen que acoplar, y bueno, también se ven desajustes, ¿no? Por ejemplo, el día del Córdoba, pues hubo desajustes sobre todo por la banda que defendía Melchor, estaban también cambiando y probando sistemas. El Córdoba también llevaba un mes más de entrenamiento, y todo eso se conjugó, y también con que el Algeciras no estuvo afortunado, todo lo afortunado que había estado el día del Ceuta en el nuevo Mirador. Bueno, pues prácticamente cuando llegaba la metía, pues no le ocurrió ni mucho menos lo mismo en el partido ante el Córdoba. Y el último ensayo, que fue el partido de este pasado fin de semana ante el Melilla, un partido un poquito más serio, un poquito bueno, más táctico, para el espectador evidentemente aburrido, excepto esos 10 últimos minutos, ¿no? Sobre todo cuando, a raíz de la salida de otros jugadores del centro del campo, cuando apareció Iván, cuando aparecieron bueno, Edubis, cuando aparecieron jugadores que en principio están llamados a tener mucho protagonismo con el equipo, pues cambió un poquito también la cara del conjunto de Salva Ballesta. Sí que hubo 2 o 3 oportunidades para haber ganado, al final 0-0, se vuelve a la portería 0, que yo creo que eso siempre es importante para los entrenadores, y aparte no dio el Melilla sensación de peligro. Yo creo que fue un partido pues típico de pretemporada, y sobre todo para sacar conclusiones para el entrenador. Esta tarde tenemos otro partido amistoso contra Sevilla Atlético, quizás puede ser también otra piedra de toque importante, ¿no? Sí, efectivamente, estamos jugando, la verdad es que con equipos muy, si no son de nuestra categoría, como el caso del Ceuta, pues uno de los punteros, ¿no?, que están llamados a pelear por ascender, con lo cual son partidos complicados, como te decía yo antes, en el caso del Córdoba, además con mucho más rodaje que el Algeciras, y hoy con el Sevilla Atlético, que también ha jugado ya algún que otro partido. Creo que hace poco jugó con un equipo de Gibraltar, si no me equivoco, que perdió, me parece, y creo que con la Balona, creo que también ha jugado, sí, ¿no? Y también ganaba la Balona 1-0. Bueno, pues como siempre es un rival, en este caso un filial, y bueno, pues puede esperar lo mejor y lo peor, pero todo siempre dentro del contexto de la pretemporada, ¿no? Que tampoco hay que sacar conclusiones, porque después de los 2 partidos del Ceuta ya sabemos cómo somos, qué equipazo tenemos, y luego nos mete 4 el Córdoba y ya estamos, esto no vale para nada, lo de siempre, ¿no? Hay que tener paciencia, no ha empezado la competición, y sobre todo hay que dejar trabajar al cuerpo técnico y a los jugadores.
Bueno, pues tenemos un invitado hoy. ¿Qué te parece? Amigo. Yo creo que algo de fútbol entiende, Algo el futbolista sabe. de la Algeciras de fútbol, del Cádiz en primera, del Málaga en primera, del Lleida en primera, Por lo menos del sabía, Atlético sí. Marbella y del Córdoba. Manolo Villa, buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bienvenido, ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. He dicho, digo, Manolo, estás para jugar todavía, ¿eh? No, ya no. Pero una Manolo cosa Villa, es... que recordábamos esa anécdota de que, bueno, yo lo vi jugar yo era un niño con 7, 8 años y él empezaba en esa temporada con Babi en Segunda División A. Actualmente, me comentas, ejerces tus labores, ¿no?, de entrenador en monitores. Sí, estoy, bueno, que desde el fútbol y eso me estuve entrenando con el tema del Algeciras y luego ya cuando salí de aquí fui a Lucena y luego me metí en el fútbol base con monitores, con Paco Sintado y con Vititi y Antonio Caña y pues me he pegado 8 o 9 años con la base, que es lo que realmente siempre me ha gustado y está muy feliz. Y bueno, y con el tema ahora con el COVID pues este año me lo voy a tirar un poco de descanso y le voy a dedicar un poquito más de tiempo a la familia. Manolo, el aficionado de Algeciras siempre te recuerda, eso que bueno, que fue un poco efímero tu paso como futbolista de la Algeciras, pero siempre se quedó ese sabor en los labios del regreso, que hubiese acabado su carrera futbolística Manolo Villa como futbolista en el Algeciras. Bueno, eso queremos todos. Lo único que te ocurre es que cuando con 27 años se te parte la rodilla y en 4 meses te operan 3 o 4 veces, no puedes engañar ni al club donde tú has firmado que era en el Córdoba en ese momento, ni en la vuelta aquí, como hubo algunas personas que querían que volviera a jugar, pero yo no podía engañar ni al aficionado y primero a mí mismo. Yo tenía las rodillas en muy mal estado y yo estuve 2 años y medio intentando recuperar esa rodilla, pero no podía. Entonces vení a arrastrarme, estar en silla de ruedas, corriendo o jugando, no soy capaz, no me enseñaron eso. Por Entonces, respeto a ti, evidentemente, y por respeto al primero aficionado por y al club, respeto, ¿no? al fútbol. No creo que ningún futbolista que no pueda desarrollar su juego lo haga. Yo en ese momento no podía, hablé con una serie de personas, que lo saben algunos de aquí, y le dije que no podía. Y de todos modos yo no me podía engañar a mí mismo, no me podía engañar. Entonces no estaba en las mejores condiciones, llámese en tercera división, llámese en segunda B, no estaba en condiciones, entonces rechacé la oferta que la tuve también, pero no podía. ¿Cómo ves la actualidad del Algeciras, el primer equipo, Manolo? Bueno, si te digo la verdad, no estoy siguiendo lo suficiente, porque con todo el tema que hay hoy en día, con esto de la pandemia y todas esas cosas, no lo estoy siguiendo. Sí sé que creo, entre comillas, que hay un buen entrenador, creo que hay un gran profesional, lo único que, como todo en Algeciras, que es complicado, dejarlo de trabajar. El principio yo creo que cogió al malagueño en 2 temporadas, lo ha hecho meterlo en liguillas, no lo pudo ascender, y luego, si no recuerdo mal, Móstoles, también, en el Jaén se fue por las circunstancias, algún tema extradeportivo, que no estaría de acuerdo con su dirección deportiva, lo veo correcto cuando un profesional se marcha de esa forma. Por lo demás, yo creo que seguir trabajándolo y dejarlo de trabajar. Yo creo que tiene plantilla suficiente, medio suficiente, porque hoy en día sí puede tener algo más de medio, y dejarlo un poco que la pelota ruede, que su confección de plantilla, su planificación y su sistema de juego entre en todos los jugadores realmente como tienen que estar, y sería lo suyo. David, ¿qué diferencia? Hemos estado hablando de eso, del partido del Ceuta, del partido del Córdoba, del partido del Melilla. ¿Qué diferencia hay, sobre todo el partido del Ceuta con el partido del Córdoba, aparte de la entidad del Córdoba, que es un equipo llamado a estar ahí entre los grandes de esa segunda B para dar el salto a la segunda B Pro? Porque sí es verdad que al menos la defensa en el Córdoba se ve un poquito más flojita que con el Ceuta. Sí, bueno, independientemente de la entidad del rival, que el Ceuta me es un comentaron que cambiaron importante. el sistema en ese partido frente al Córdoba, que van probando. Bueno, Salva Ballesta utiliza evidentemente los partidos de pretemporada para ir probando cosas, y creo, me comentaba algún jugador que habían cambiado alguna cosa y que hubo muchos desajustes, y sobre todo en esa primera parte, que es cuando el Córdoba conseguía abrir brecha con el Algeciras, a pesar de que el Algeciras llegó a empatar a 1, pero esos 2 goles consecutivos prácticamente en 2-3 minutos rompían el partido, ya era prácticamente insalvable. Además vinieron por la misma zona, que no estoy hablando de jugadores en concreto, ¿no?, que se ubicaran ahí, porque la defensa, como bien sabe Manolo, empieza desde el delantero hasta el último, ¿no? Entonces hubo
desajustes, me comentan, y bueno, pues eso, y además hay que unirle lo que te había comentado anteriormente, ¿no? Que un Córdoba que venía mucho más rodado, que venía con un mes más de entrenamientos, que con más partidos disputados, y eso a esta altura de pretemporada pues se nota muchísimo. Y además que es todo un Córdoba, es que no estamos hablando tampoco bueno, pues de un equipo recién ascendido, estamos hablando de un equipo que sí o sí está llamado a ascender. O sea, ¿Qué es lo que más te gustó en esos partidos? Porque a mí me gustó mucho Raúl Hernández, se ve que es un jugador que tiene bastante profundidad en banda. Tenemos que lamentar la lesión de Dani Espejo con un golpe en el pómulo, pero creo que son futbolistas que pueden ser determinantes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y destacar a Edu Ubis, ¿no? Que la verdad es que es un jugador que tiene el fútbol en la cabeza, ¿no? Es casi un espectáculo, sí, el gol, pero es casi un espectáculo verlo, ¿no? Porque es que lo que tiene pensado hacer, en cuanto viene la pelota ya sabe perfectamente lo que va a hacer con el balón, y eso se nota, y es un jugador que tiene mucha habilidad, es muy rápido, le pega el balón desde cualquier sitio, y además tenemos la suerte de que la mete, ¿no? Siempre andamos con los delanteros en Algeciras, ¿no? Que no terminan de marcar goles, que vienen a lo mejor con un determinado número de goles de otros equipos y llegan aquí y luego no marcan, ¿no? Y bueno, hasta el momento, por lo menos en pretemporada, tenemos un Edu Ubis que, quitando el partido de Melilla, ha mojado en todo, ¿no? Con lo cual es importante. Y bueno, en el centro del campo, Yelko yo creo que todavía tiene que coger ritmo porque es un jugador muy importante, o tiene que serlo para el Algeciras. Como tú decías, Raúl Hernández es un chaval que se le ve con presencia, que tiene calidad, que sabe perfectamente lo que se hace. Luego hay otra serie de jugadores como Iván, ¿no? Que no vamos a descubrir nada de Iván, ¿no? Que está llamado también a estar ahí en el centro del campo, sobre todo cuando se juntan esos jugadores. Esas piezas que son importantes. Claro, empiezan a hacer el fútbol. Luego Méndez tiene todavía un poquito que acoplarse, que aterrizar, se le ve con muchas ganas, sobre todo se vacía, ¿no? en el terreno de juego, intenta estar en todas, las corre todas. Yo creo que tiene que dar todavía mucho, y bueno, pues es cuestión de ir engranando las piezas. Exactamente, dándole gasolina al equipo. Bueno, David, seguimos ahora aquí en unos segunditos Desde el Córner. Bueno, pues seguimos Desde el Córner aquí en Marieta, después de ese simposio que nos ha hecho David, que nos ha explicado perfectamente los jugadores de la Algeciras. Vamos a hablar de un jugador en concreto, que Manolo Villa lo conoce porque, bueno, lo sacó junto a José Luis Montes, de Iván. ¿Por qué se nota tanto cuando Iván no está en el terreno de juego, Manolo? Bueno, Iván, su experiencia ya te lo está diciendo un poco también. Yo creo que es un futbolista donde, si su condición física lo mantiene, es un futbolista que mantiene mucho el equilibrio entre las líneas. Es un futbolista que a la hora de defender se mete entre los centrales muchísimas veces, que es lo que suele hacer a veces, y luego a la hora de atacar se abre una zona determinada por si perdemos la pelota, el equipo contrario monta ese contraataque, él está en una zona determinada donde él pueda solucionar ese problema de nuestro equipo. Y aparte el carácter que tiene, ¿no? Bueno, él es de siempre. Yo creo que el carácter con 17 años... ¿Ya lo tenía cuando...? Yo creo que sí. Hombre, ahora más, a lo mejor, porque esa experiencia, esos años, pero ya lo tenía. Es un futbolista con mucha briega, con mucho trabajo, no es exento de calidad, pero para mí es un futbolista que tácticamente lo maneja esos conceptos muy bien. Y para un entrenador, cuando tú lo tienes en el campo, es como un entrenador más. Un futbolista que ha mejorado con el tiempo muchísimo. Como yo lo conocía, como lo conozco ahora, es totalmente diferente, pero con mucha experiencia, y eso es lo que te va... Y Álvaro Benítez, otro de los cachorros que sacaste en esa época. Bueno, salieron. Yo siempre digo lo mismo, salen ellos. Álvaro, bueno, se marchó, se tuvo que marchar por las circunstancias y eso, pero Álvaro Benítez es futbolista que yo creo que hubiese sido de los mejores centrales de la categoría donde estuviese, por envergadura, por físico, por situación entre los centrales, cómo manejaba, bien técnicamente, no es malo técnicamente, pero un futbolista que se le hubiese sacado muchísimos provechos aquí que no fuera. Y además inteligente, sabe dónde tiene que meterse y sabe dónde no tiene que meterse. Sí, bueno, hay una cosa clara, a Piqué los quieren
jubilar, y yo creo que el futbolista como Piqué se sitúa y la situación en el campo lo que te hace es mejorar muchas más cosas, entonces no se le ve las carencias. Entonces esas carencias, situándose bien, no se nota. Entonces yo creo que Álvaro es un futbolista que podemos sacarle mucho más rendimiento todavía, porque creo que está capacitado. Qué maravilla escuchar así hablar con esos matices técnicos, David. Está hablando de Manolo Villa, no está hablando de cualquiera. No está hablando de por cierto, Manolo, Manolo, aunque nos hagamos un poco de las Algeciras, hablando del tema de las rodillas y demás, pero en el homenaje a Mágico te dando tu minutito, No. El homenaje al mago me presenté, me vestí y cuando me dijo Baena y Hugo Vaca que saliera... Juega de vez en cuando con los veteranos, Sí, pero ya llevo 4 años sin apenas jugar ya. Es que sobre todo las articulaciones de las rodillas es lo que más sufre un futbolista. Claro, lo que es tobillo y rodilla es lo peor. Las rodillas parece ser que es lo peor. La zona condral, los cartílagos, los meniscos, los ligamentos y lo tengo todo destrozado. Entonces no me permite ni estar mucho tiempo de pie, pero bueno, lo importante es tener salud. David, en toda esta vorágine de fichajes y demás, el partido contra el Ceuta, pues salió Juan Serrano y está la gente encantada con el futbolista de la casa, ¿no? Sí, no es que sea un descubrimiento para los que lo han seguido en las categorías inferiores, pero bueno, verlo con el primer equipo, con ese desparpajo, con ese golazo que metió ante el Ceuta y luego, bueno, que no rehúye la responsabilidad, que no le quema la pelota, que eso es muy importante. Yo creo que es un jugador que está llamado a hacer cosas importantes con el Algeciras, ojalá sea con el Algeciras y bueno, sobre todo que se le dé la oportunidad de seguir mejorando, porque evidentemente está junto a jugadores con calidad, con veteranía, con experiencia, que le pueden aportar mucho ahora cuando empiece la competición, ¿no? Ya no en partidos de pretemporada, sino cuando ya la tensión y los puntos están en juego, ¿no? Un caso parecido pues, a Iván o Álvaro Benítez, ¿no? Cuando debutaban, no cuando debutaban, porque aquella temporada prácticamente eran ellos, ¿no? Recordamos que hubo aquel encierro y bueno, pues tuvieron que de ser los que tenían que jugar algunos minutillos a ser los que tenían que sacar las castañas del fuego en aquel Algeciras, que descendió, pero bueno, como yo hablaba antes con Manolo, con José Luis Monti y demás, por lo menos hicimos una gran temporada descendiendo, no ganando partidos, pero con la cabeza alta. Con juveniles hicimos un temporadón para mí y hubo algunos equipos que se asustaron, que llegaron incluso a pensar que perdían, ¿no? con aquel Algeciras, donde estaba Iván y donde estaba Álvaro Benítez. Por cierto, hablaba antes Manolo de los dos. Iván yo creo que sigue siendo el mismo en el sentido de si como lo cabré eso no se lo puede aguantar, ¿no? El otro día creo que era contra el Melilla, me parece, hubo ahí una falta y es que en cuanto el árbitro se dio la vuelta se fue partido desde lejos, o sea, eso es Iván y ya lo conocemos todos. Lo que sí he aprendido es a que no le vea al árbitro. Exactamente. Eso sí que he aprendido. Es el mismo, pero sabe hacerlo con los bajini, ¿no? Claro, ahora ya no le pilla al árbitro, o por lo menos intenta que no le pille y ya no lo tenemos tanto expulsado, ¿no? Como lo teníamos siempre. Y Álvaro Benítez me sorprende gratamente en las últimas temporadas, sobre todo cuando le he visto con más fe en sí mismo, ¿no? Es decir, se suma más, es capaz de sacar la pelota, da pases más certeros, se nota que no le tiembla la pierna, que no le tiembla las decisiones que toma, es decir, que ha crecido evidentemente como futbolista, va adquiriendo esa veteranía y bueno, yo creo que ahora podemos disfrutar de un Álvaro Benítez casi al 100%. En plena madurez, sí. Y además, lo que ha dicho Manolo, yo creo que ese exilio que tuvo que soportar, eso le dolió a él mucho y la vuelta le ha venido bien. Yo creo que sí, ha madurado. Yo siempre digo lo mismo, cuando te dan un palo o 2 palos, te tienes que dar cuenta. Sí, no solo pasó por el Ceuta y luego por el Arco. Sí. Ceuta y Arco, exactamente. Y Badajoz, ¿no? Sí, y Badajoz, también estuvo en Badajoz, que fue la... Y yo creo que es un poco, para mí así era sigue siéndolo, ¿no? Pero bueno, ya con los años y eso, que podía haber aportado algo más en el fútbol. Lo que pasa es que yo creo que es un futbolista que... ¿Pero por él o por las circunstancias? Por todo en general. Muchas veces que sí, la confianza que el entrenador no le deposita al jugador y el jugador tampoco al entrenador. Es un futbolista que necesita mucha confianza. Y un futbolista que, si va saliendo las cosas bien, él sobresale de las cosas. Pero como le salga en un momento determinado una cosa medio regular, él psicológicamente se destruye en el juego, en su mismo juego, que no debería decir. Pero por eso son futbolistas que muchas veces llegan a un nivel
y otro se queda en otro sitio. Porque esa capacidad de recuperarte de un problema que haya tenido dentro del campo, solucionarlo lo antes posible. ¿Qué ocurre? Que hay algunos que de una pequeña cosa, de una bolita pequeña, se queda una... Y entonces te tienes que... ¿Has fallado? ¿Cómo falla? ¿Por qué motivo falla? Quitarte de lo antes posible, solucionarlo. ¿Cómo? Con tu compañero, con la pelota, escuchando, atendiendo. Y eso es lo que yo para mí, porque condiciones la tenía toda. ¿Que no ha podido llegar donde él ha querido? Ya eso, como digo muchas veces, puede ser mental, físico, psicológico, pero yo creo que ha sido él. Y mira que es un chaval que le tengo mucho aprecio y mucho cariño. Todavía un jugador relativamente joven, sí, pero no es demasiado mayor, no es que vaya a llegar evidentemente ahora. Hombre, según qué categoría puede llegar, pero condiciones, bueno, claro que con el Algeciras, si el Algeciras es capaz de estar un poquito más de asentarlo arriba, más, sí, yo creo que es un jugador que puede seguir con Sí, el equipo, creciendo con el equipo. Por su carácter es verdad que es un futbolista que necesita muchísima confianza. Y es que parece muy frío. Que un futbolista cuando tiene Es la verdad, pelota es muy verdad. frío, lo ve corriendo parece muy frío, pero un futbolista con carácter, inteligente. Lo único que yo creo que anímicamente cuando comete errores, creo, y creo que él me estará escuchando lo que sea, él sabe que a eso él le afecta. Él le afecta. Y eso es lo que no debe afectarlo. Entonces, cuando te afecta una cosa, lo que te hace es perjudicarte a ti mismo. Y eso es lo que no debería hacer, pero bueno. Sí, yo recuerdo antiguamente cuando veías a Álvaro Benítez que iba al corte, un balón dividido, decía uno adiós, adiós, adiós. Sabías que al balón le iba a dar seguramente, pero al jugador también. Se iba a llevar a los dos. Y ahora ya es un jugador en eso ha madurado, ¿no? Ha crecido. Miden más las cosas, sí, la sí, lo distancia, mide mucho todo. más. Bueno, pues seguimos aquí desde el córner después de la publicidad. Seguimos desde el córner. David, Juanma Justo, ¿qué te parece? Buen jugador, me parece un buen jugador, hace de esas labores sordas en el campo, para que me entienda Manolo, es un tipo Alfaro, de esos jugadores que siempre están ahí, que parece que no están, pero que al final son los que le dan sentido al juego, los que colocan, los que, bueno, pues intentan tener el balón, sobar la pelota, no perderla y bueno, a mí me parece un buen jugador que probablemente tiene que crecer un poquito más, ¿no? También, tampoco vamos ahora... Pero ¿tiene las Algeciras ese futbolista que diga, la pelota es mía y yo soy el que...? Hombre, él tiene que ser ese futbolista, él y Iván, tienen que ser esos dos futbolistas que digan, no, la pelota la tengo yo y ahora vamos a jugar a lo que yo quiero, ¿no? Que es de lo que se trata esa posición. A partir de ahí tiene por delante a Yelko, tiene por delante a Raúl, tiene por delante a otra serie de jugadores, a Alvarito y tal, que ya a partir de ahí es donde se tiene que crear el peligro real, ¿no? Pero yo creo que justo es un jugador que le da equilibrio a la Algeciras, por lo que he podido ver, ¿no? O sea, que tampoco voy a sentar yo cátedra aquí por dos partidos que le he visto a la Algeciras, ¿no? Pero es la sensación que te da, ¿no? Que por la posición que ocupa y por la manera de jugar y de hacer fútbol, que tiene que estar llamado a ser uno de esos jugadores que en esa posición le den sentido al juego y el equilibrio. Bueno, el club anunciaba el fichaje de otro futbolista, el mediocentro que también se puede desempeñar como central, Armando Corbalán, con apellido eminentemente balocentístico, de la Sociedad Deportiva Aro. ¿Qué puede aportar? Otro mediocentro, también... ¿Estás diciendo que las cosas en los centrales no va bien? ¿O cómo interpretamos este fichaje? Hombre, si es medio centro, no sé si podrá jugar en la posición de central. Sí que es verdad que centrales, bueno, no es que estemos excesivamente sobrados, ¿no? Entonces puede venir un poquito a reforzar esa parte. Igual es un medio centro menos creador quizás que los que tienen las Algeciras, un poco más destructivo, ¿no? Eso Manolo te lo puede explicar mejor que yo, ¿no? Son mediocentros que se utilizan en ciertos momentos cuando ya no quieres jugar prácticamente, ¿no? Quieres defender, quieres seguir jugando, pero quieres nadar un poquito y guardar la ropa y bueno, pues me imagino que ese será... la verdad es que tampoco lo tengo estudiado, no te puedo hablar de él. Se supone que bueno, esta tarde probablemente lo haga debutar Salva Ballesta, pero vamos a preguntarle a Manolo
tiene más conocimiento. No creo que lo conozca, ¿eh? No, me refiero al papel del mediocentro, Bueno, destructor, o el organizador que le digo yo, que no sé si es, si es bueno, correcto. Vamos a ver, en segunda vez tienes que tener uno que destruya. Que destruye. Eso está clarísimo. Nosotros tuvimos en aquella época, creo que David lo conocerá también, Chietino, un argentino, Nico Chietino. que tenía, para mí, era el más completito que hemos tenido en esa categoría, aparte de así en su momento y eso, porque sabían manejar todo. Cómo atacar, cómo defender, cómo replegarse, cómo equilibrar las líneas, cuando había que dar una patada o una entrada en condiciones para parar el partido, que le sacara una tarjeta amarilla, lo hacía. Y yo era un jugador que para mí lo tenía todo para esa categoría. ¿Qué ocurre? En segunda vez tienes que tenerlo. Tenemos que ser un equipo sólido. Y además tenía carácter argentino, que ya eso le daba sí, un plus. Todos. Entonces, segunda vez tenemos que tener, primero, solidez, carácter, y luego si tenemos la calidad suficiente para manejar a los contrarios donde queremos y llevarlo donde queremos, sería lo suyo. Pero eso es difícil. Pero bueno, ahí está la mano del entrenador, que creo que está capacitado y creo que está haciendo una plantilla o confeccionando una plantilla a su gusto y su antojo dentro de unos presupuestos que más o menos nos podamos manejar. Y yo creo que ese futbolista hay que tenerlo. Lo que pasa es que luego hay que tener profundidad. Lo puedes tener, pero también llegar, replegar, situar y no tener problemas a la hora de pérdida de pelota que nos cojan desajustes, que eso es lo que muchas veces. ¿Y a Iván lo puedes meter en ese rol? Iván está capacitado. Iván tiene mucha experiencia, sabe. El tema es cómo está en condiciones físicas, Iván. Si le responde lo que es las lesiones musculares, lesiones de rodillas, llámele lo que sea. Pero Iván puede maniobrar en esos conceptos, lo puede maniobrar. ¿Qué ocurre? No sé si con estos 5 grupos, los partidos, muchas cosas, pero si la condición física le va bien, él no va a tener problemas en ningún concepto, ninguno. Porque esta liga, bueno, eso para los dos, esta liga es una liga muy extraña, ¿no? Porque aquí no puede, es que no puede sí, uno. Vamos todos un poco a ciegas, porque tampoco sabemos realmente cómo se va a dar. Además, en nuestro grupo hay 3 canarios que bueno. Yo no recuerdo los canarios nunca en un grupo del Atlético. Sí, lo hemos tenido. Sí, lo hemos tenido en segunda tiempo. División B, recuerdo al Mensajero en alguna ocasión. Correcto. Sí. Yo me acordaba del Manacor, que es de Baleares, pero no me acordaba de arriba. No, sí, hemos tenido equipos. Nos ha tocado muy poco, la verdad, en el grupo cuarto, porque normalmente los encuadran con Madrid, creo. Con el grupo 1. En el grupo 1, pero bueno, alguna vez han caído para rellenar el grupo cuarto. En esta ocasión son 3, que no es moco de pavo, son 6 partidos con ellos, y luego el resto de equipos ya los conocemos, y luego lo que venga a partir de la liga regular, depende de la posición en la que quedes clasificado, va a ser todo un poco una incógnita, porque sí sabemos o podemos llegar a saber cuáles son las normas y cuáles son las reglas y cuáles son los pasos que tiene que dar, pero vamos a ver también cómo responden los equipos ante esta nueva manera de ver la competición, ¿no? Porque antes uno tenía claro que quedaba entre los 4 primeros, juegas playoff, o entre los 4 últimos, o quedabas en el puesto de playoff de permanencia y sabías perfectamente, o podías más o menos, incluso físicamente, ¿no? Lo que es el cuadro técnico, plantear físicamente lo que iba a ser un poquito la temporada. Aquí estamos un poquito con esa incógnita todavía, porque tampoco sabemos si dentro de un mes o cuando empiece la liga, las 3 semanas van a cortar la liga porque la pandemia se disparata y la volvemos a reanudar en 3 semanas. Es que es un poco toda una incógnita, y ahí es donde ni yo ni nadie, evidentemente, pues yo no tengo una bolita, ni la tiene nadie, pues podemos saber qué es lo que va a ocurrir. Uno se prepara, evidentemente, lo mejor que puede, y intentando tomar una referencia que es la que tienen todos los equipos. Bueno, pues seguimos aquí después de la publicidad desde el córner, aquí en Marieta. Bueno, pues seguimos desde el córner. Vamos a hablar, David, si te parece bien, un poquito de la Real Valladolid Carinense. Ya me va a meter un lío. Sí, hombre, no, hombre. hay que hablar de la Balona. Ganó 1-0 contra el Sevilla Atlético y anunciaba el fichaje de Marc Llorens, futbolista de Girona, pero criado en Bogotá, en Colombia. El equipo de la Balona, bueno, solidez defensiva y el gol de Luis Alcalde a pase de Tato Díaz. Está la Balona en 3
3 que pueden estar ahí para la segunda B Pro, como hemos hablado antes en off. A ver, dame el papel, que no viene. Que bueno, la verdad es que no he tenido la oportunidad de verlo, Juanma. Vamos, he visto algún resumen y demás, no te puedo decir realmente, pero bueno, la Real Balompédica Linense, si por algo se puede distinguir en los últimos años por la regularidad y haber estado siempre ahí arriba, ¿no? Un equipo competitivo, siempre lo ha sido, seguro que va a estar ahí arriba, que va a estar dando guerra. Además, en la pretemporada creo que sin grandes resultados los partidos que han jugado, pero han ido sacándolos adelante, están, bueno, pues como todos tratando de coger la mejor forma para empezar y evidentemente la Valona es un rival, ahora mismo es típico de segunda división B, además siempre es típico aspirativo, ¿no? Con lo que te puede decir que seguramente este año lo van a volver a seguir siendo. Es un rival para nosotros, siempre es el rival, ¿no? Bueno, rival entre comillas, ¿no? Pero siempre es ese equipo en el que siempre nos miramos unos a otros y luego en lo colectivo pues es un rival complicado con el que seguramente tendremos que luchar por los puestos que tenemos que alcanzar para estar en segunda B Pro. Al míster de la Valona, Antonio Calderón, sí lo conoce Manolo Villa. Perfectamente. Y le imprime ese carácter a su equipo, ¿no? Sí, lo imprime y luego le mete la calidad que él siempre ha tenido. Una de las cosas que le gusta a su equipo es que manejen el partido, manejen el juego y tengan la pelota. Y eso Antonio como futbolista lo era y como entrenador también. Lo que pasa es que ahora inclusive le ha metido más carácter al equipo. Imprime más presión alta, presión media, como se suele decir hoy en día. Pero yo creo que, hombre, le deseo todo lo mejor, exceptuando que cuando se enfrente con nosotros, no gane, pero lo que dice David, la Valona no es la Valona de tercera, Valona es ella segunda B, un equipo y asentado ya 9, 10 años asentado, que está siempre peleándote entre los 6 primeros, 5 primeros, y eso es significativo de que algo están haciendo bien. Y entonces, donde nos tenemos que fiar muchas veces es donde se hacen las cosas bien, no donde se está, no, es que me han dicho, no, habladuría no. ¿Cómo están haciendo las cosas? ¿Por qué se hace? ¿Y por qué están consiguiendo esos objetivos? Es donde deberíamos de fijarnos. ¿Y qué no es la envidia. No es lo que en el vecino, no exactamente. Bueno, sea el vecino, sea tu compañero, sea quien sea, pero no siempre con la envidia y hay que ver, no. Yo creo que deberíamos de cambiar todos en ese sentido y unirnos más y ayudarnos más, porque al final la comarca lo que deberíamos estar arriba. Todos. Yo creo que estamos unidos, Manolo. En realidad, solamente es el día del partido, en la semana y la semana después, cuando esto es una guerra. Pero eso es lo que te va a marcar todo, eso es lo que te marca. Y luego ya antes de la semana, todos son habladurías, después del partido hay que ver el fracaso que hemos hecho, hay que ver cómo está. Y eso es. Entonces, que son 3 puntos, ¿qué puedo decir? Sea la Valona o llámese quien sea, que son 3 puntos y son los 3 puntos los que tenemos que valorar, nada más, sea con Marbella, sea con el Huelva, sea con quien sea. Sí, pero tienes razón, Manolo, en que están haciendo las cosas bien, evidentemente lo han venido haciendo bien por lo menos hasta esta temporada que empieza, que seguramente la van a volver a hacer bien. O sea que hay que fijarse y hay que tenerlo como referente, porque no, o sea que no nos tiene que dar ningún pudor tener como referencia a un club que hasta el momento ha hecho en los últimos años lo que no ha podido hacer en las Algeciras. Sería de género estúpido no reconocer, llámese como se llame, lo que ha hecho una entidad en una década, ¿no? Bueno, hablamos también del Club Deportivo San Roque, que esta semana pues presentaba a su primera plantilla y también pues hablaban los 2 de los fichajes, el incombustible Alberto Merino, el linense, y el futbolista Touré, que estuvo en la Algeciras B la pasada temporada. La Unión Deportiva Los Barrios pues está pendiente de cerrar ese amistoso con el Algeciras. David, el viernes, ¿qué nos puede decir de eso? Pues me acabo de enterar in situ prácticamente. Pues yo me acabo de enterar. ¿Sabes lo mismo que yo, no? Pues ahora. Va a decir antes que hay que pero bueno, yo te lo valoro rápido. Yo creo que es un buen partido para la Algeciras, porque no le supone un desplazamiento. Además tenemos la suerte de estar jugando partidos en casa la gran mayoría de esta pretemporada. Eso siempre es bueno, y bueno, si el desplazamiento además a los barrios le va a venir bien, a la Unión Deportiva evidentemente, enfrentarse a segunda división B, y a las Algeciras pues también seguir acumulando partidos, seguir acumulando minutos, y además un buen partido para que el míster pues pueda hacer algunos cambios, algunas pruebas, bueno, que no es un partido a lo mejor en el que se fije tanto la gente, con todo el respeto para la Unión Deportiva Los Barrios, como cuando vino el Córdoba aquí, ¿no? Que siempre la gente viene el Córdoba, ¿no? Y vamos a Los Barrios, un equipo de categoría inferior, vecino, y bueno, hay que seguir vecinos, amigos, y bueno, pues a seguir probando y a seguir cogiendo forma. Pues si te parece bien, vamos a hablar un poquito de baloncesto en el Digging Udea, que
que tú te has puesto en el tema. Sabes que muy inconformista Javi Maya, bueno, derrota ante el Baloncesto Palma, una buena imagen, ya hablamos que estuvimos allí, que bueno, que el equipo todavía le falta rodaje. Se mostró cabreadillo después de la victoria contra Estepona, bastante cabreado, decía que así no se puede competir en Les Plata, y mañana pues nos visita Enrique Soler. ¿Cómo ves esa planificación? Es verdad que le faltan jugadores, le falta evidentemente un oficio. ¿Cómo ves en el UD? ¿Es tan alarmante después de esa victoria ante Estepona, un equipo de Liga EVA, pero esa disconformidad que mostraba Javi Maya? Bueno, primer partido contra Mallorca, que evidentemente equipo de categoría Del superior a UDEA, y además con todos los problemas que nos comentaba Javier Maya, ¿no? Que muchos jugadores no habían llegado, que no habían tenido ni siquiera jugadores para entrenar 5 contra 5, que era el primer 5 contra 5 que jugaban en la pretemporada, que llevaba muy poquito tiempo, y Mallorca llevaba más tiempo, aparte del evidentemente el nivel superior del equipo balear, y bueno, pues Algeciras fue capaz de llegar a los 2 últimos minutos, minuto y medio, con opciones incluso de ganar el partido. Yo creo que eso te dice mucho. Nada que ver, aunque se ganara de 18, con el último partido ante Estepona, ¿no? Javier Maya del día de Mallorca no tenía nada que ver con el día de Estepona, y eso que había ganado de 18, o sea, hablaba incluso de falta de actitud, ¿no? Y cuando un entrenador te habla de falta de actitud, es que quiere pegar un tirón de oreja, pero no de una oreja, sino de las dos, ¿no? Que hay que implicarse un poquito más, y que evidentemente yo creo, mi impresión, aunque no lo dijera, que iba más por jugadores de la casa, vamos a llamar, jugadores que no son los nuevos, ¿no? Que vienen a acoplarse y demás, que por los que acaban de llegar, y que, bueno, pues los Miki, Javi, Rubén, en definitiva, los jugadores que ya, San Basto, los jugadores que ya están aquí en Algeciras y que conocen perfectamente el club, y que ya son prácticamente de la casa, pues se debieron de despistar ese día bastante, y eso a Javier Maya no le hizo ninguna gracia. Bueno, mañana como rival de más entidad, como es Enrique Soler de Melilla, al que ya conocemos de temporadas anteriores, a las 8:30 en el pabellón polideportivo Juan Carlos Mateo. Esperemos que el míster consiga mejorar esa imagen de Enerdim UD. No, correr van a correr, ¿eh? Seguro, te lo digo yo, que van a correr. Bueno, Manolo, hemos estado hablando de futbolistas de la cantera, de ese año que estuviste de segundo con José Luis Monte. Sacar esos futbolistas, porque no había otra cosa, ¿no? Futbolistas nuevos, ¿eso es positivo para futbolistas, o en cierto modo el que no esté preparado para ese momento puede ser contraproducente? No es que estuviesen preparados, yo creo que era el momento. Ellos lo asumieron rápido, todo. Todo lo que hemos dicho con David, Álvaro, Iván, Tirado, etcétera, etcétera, todo lo asumieron bien, porque una de las cosas que hacía José era hablar, y es lo más importante. Muchas veces puedes trabajar muchas cosas con los chavales, pero el hablar lo haces convencer, y si luego lo trabajas, ellos se convencen mucho más. Y la verdad que fue una temporada, como ha dicho antes David, que sabíamos que íbamos a descender, porque después de tantos días de encierro, muchísimos problemas, no podíamos hacer otra cosa que ilusionar a los chavales, que no era un paso para atrás para ellos por defender o haberse encerrado, sino que era un paso hacia adelante para ellos. ¿En qué? En ilusión. En que si han pasado esa dificultad, no creo que la pasaron peor. Además le vino muy bien al club, porque sí, al club sacó esa camada de jugadores que hoy, pues, todavía, y durante algunos años han sido la base de la Han sido los que han tirado ¿no? el carro, exactamente. Han sido los que han tirado el carro. Sacó esa base de los Iván, Álvaro Benítez y demás, que han sido la base de la Algeciras durante los últimos años, y todavía tenemos esos dos, ahora que son estandartes prácticamente. Tuvo Mike también, Mario, si no recuerdo. Alvarito, Mario, Félix, el portero, sí, ¿no? Isaías, también. Es que al final Mena también, digo que al final ellos mismos se autoconvencieron, que viendo, hostia, ante esta dificultad hemos salido adelante. Sí. Además que José Luis se reforzaron más ellos mismos. Pero José Luis los trataba como jugadores profesionales. Es que decir, José no le exigía evidentemente. A Lutillero también, para Lutillero era profesional. Sí. José era así. José lo conoce y lo conocíamos. José ya puede ser con 15 años, con 16, que para él era un profesional más, lo que pasa que bueno, si tenía que darte un grito te lo daba. No, bueno, clarísimo. Sí. Y a mí, y a Pepe de Lebrija, pasaba por allí. Como te digo, que no, sí, a todo. Eres una persona demasiado seria, lo sigo diciendo y no voy a cambiar, muy seria en su trabajo,
pero de verdad que Después venía lo si demás. había que sacar rendimiento, era con eso. Sí. Con la seriedad, con el trabajo, con, ¿cómo decirte? Yo qué sé, con el respeto, porque si había algo es respeto, si había que llegar a las 9 de la mañana, había que llegar a las 9, no a las 9 y 1 minuto, y eso, que llegara un futbolista, un compañero a las 9 y 1 minuto, eso es... Y la verdad que mira, yo creo que al final, es lo que ha dicho David, los chavales reforzó más a la entidad y al club, Sí. la reforzó, ¿por qué? Pues salió una cama bastante importante. Tema económico, tema deportivo, al final fracasamos, pero en el tema de chavales de hacerlo crecer un poco más fue lo más importante. Bueno, Manolo, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias, No, gracias a ustedes. por venir. Espero contar contigo. otra Difícilmente, tertulia. yo creo Bueno, que es complicado por porque lo menos los que me tenemos- conocen saben que es difícil, pero bueno, Bueno, pues muchísimas gracias. ha sido un Manolo, placer, ha sido un placer, para mí estar aquí también. contigo. Para mí David, querido también. amigo, Déjamelo un día, nos me vemos llevo esta la tele tarde. yo, anda. Tuyo es, que estás aquí, lo mío es tuyo. Muchas gracias, David, por Gracias, estar aquí con Juanma. nosotros desde el córner. Encantado Y a de todos volver. ustedes, pues nos vemos el próximo lunes aquí desde Marieta, desde el córner. Muchas gracias.